Hola, bienvenidos a Despertando en Gracia, un regalo de Dios. En el programa de hoy seguiremos con el estudio Ciclo de los Romanos. Hoy veremos la santificación. También tendremos palabra de Dios y una bella alabanza para meditar. Los invito a escucharla. Plantas vengo hoy, anhelo que vengas a mí, necesito solo un momento volverte a sentir, mi Señor. Me alejé sin saber que esperando estabas por mí, y a pesar del error siempre has estado aquí. Nunca has fallado, Señor. Fuiste tú quien rompió las cadenas. Es tu amor que cambió mi existencia y me libertó de las tinieblas que me alejaban de ti. Pero siempre estuviste aquí. No me olvidaste. Lo prometido, el profesor Juan Baños Ávila con el ciclo de estudio a los romanos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto saludarles y bendecirles una vez más en esta entrega de estarnos un poco adentrándonos en el libro a los Romanos. Quisiera hacer un breve resumen acerca de las cosas que hemos aprendido. La primera de ellas es que el hombre es pecador y está destituido de la gloria de Dios. El hombre en su totalidad, ya sea gentil o pagano, ya sean estos hombres buenos que están en todas partes, ya sean los israelitas, todos están sujetos, ¿no es cierto?, a la condenación eterna por cuanto han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, hay una novedad de vida, y la novedad de vida es el Evangelio. La buena noticia es que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo no es condenado, sino que es salvo, es liberado, es poseedor o accede a una salvación tan grande como el mismo apóstol Pablo nos lo señala en otro lugar. El poder, ¿no es cierto?, darnos cuenta de esto es que nosotros alcanzamos este grado de salvación por los medios de nuestro Señor Jesucristo y por la fe que el propio Dios nos ha entregado. Ahora, siempre fue un asunto de fe y no de ley, porque la ley nunca tuvo y nunca ha tenido el propósito de salvar a nadie, sino que por el contrario, es denunciar que existe el pecado. Pablo toma el ejemplo de la codicia, que él no la conocía hasta que la ley dijo que la codicia era pecado y por lo tanto es pecado. Pero en esta realidad de Romanos, la idea, ¿no es cierto?, es que es mediante la fe que uno alcanza, ¿no es cierto?, este estado de gracia que nos es dado por nuestro Señor. Este estado de gracia que corresponde, ¿no es cierto?, a lo que Dios hace en Cristo Jesús y que tiene mucho valor por cuanto por ello ya no estamos condenados. Esa fe que tuvo Abraham y fue declarado justo antes de la ley. Por esa fe, ¿no es cierto?, en el cual el rey David hablaba de que el hombre no es inculpado de pecado, por lo tanto es por fe. Y nosotros, ¿no es cierto?, los que ahora creemos en nuestro Señor Jesucristo, somos salvos de todo pecado a través, ¿no es cierto?, de la salvación que hemos tenido en Cristo Jesús. Ahora, en el proceso de creer, o en el proceso del creer, está lo que la Biblia llama la justificación. ¿Y qué tiene que ver, o qué significa la justificación? La justificación es un término jurídico y a la vez usado en la religión que tiene que ver con que el hombre es declarado justo. Usted es declarado justo. Yo soy declarado justo no por méritos propios, no porque seamos justos, sino porque Dios nos ha decretado justos. ¿Y por qué Dios ha decretado justo? Porque nos ha imputado, porque nos ha blindado, por así decirlo, con la justicia del Señor Jesucristo, de tal manera que eso nos hace que nosotros podamos ser justificados en Cristo Jesús y eso nos da acceso a Dios. Somos justos, como decía antes, sin serlo, nos da la vida eterna por el hecho de ser justificados y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, nos damos cuenta de nuestra elección también en Cristo Jesús, el Señor. Todo eso ocurre ¡puf!, en el momento de creer, propiamente tal. Entonces la pregunta que surge es, ¿y ahora qué? Ahora viene un proceso que se llama el proceso de la santificación. Y el proceso de la santificación es un proceso de una doble vía. Hay que entender la santificación como dos cosas. La primera es que Dios nos declara también santos sin realmente serlos, porque pertenecemos a la familia de Dios, somos declarados santos, sin haber hecho bien, sin haber hecho mal. Él nos declaró santos. Y la segunda manera, la segunda vía de poder o de tener acceso a la información de la santidad tiene que ver con la capacidad que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo, que en el transcurso de nuestra vida de creencia vamos haciendo cosas, vamos haciendo obras en la gracia, nos esforzamos en la gracia que es en Cristo Jesús, de tal manera que
empieza a acompañar a la fe inicial las buenas obras que muchas veces, ¿no es cierto?, debiéramos tener y que indudablemente son por Santiago perfectamente elaborados. No hay justicia de Dios si el hombre no obra. Es decir, la justicia de Dios se expresa en las obras propiamente tal. El decreto que yo lo ando saliendo en el bolsillo, lo pueden ver todo en la medida de las buenas obras que nosotros hacemos. Es decir, como alguien también lo dijo alguna vez y brillantemente, ¿no es cierto?, las buenas obras muestran la fe que tenemos en nuestro corazón. Ahora bien, la Escritura nos habla de que en este proceso de la santificación nosotros debemos morirnos al pecado. ¿Cómo se muere el pecado? Porque siempre habrá algún tipo u otro tipo de pecado propiamente tal en el hombre, en la mujer de Dios. En Romanos 6, en el versículo 1 y 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Quiero decirle que los muertos no pecan, no pueden ser tentados, ante lo cual se está muerto al pecado. Ahora, un ejercicio propiamente tal de mente. ¿Se acuerda usted cuándo murió el pecado? Antiguamente la Biblia decía, ¿no es cierto?, fechas importantes, y uno anotaba la fecha de conversión, así como se anotaban las fechas de bautismo, otras cosas así. Entonces uno puede decir, sí, la verdad las cosas es que yo me convertí el 13 de febrero de 1542, por poner un caso, ante lo cual esa fue mi fecha de muerte. No fue esa su fecha de muerte. Y se lo digo, aunque sea la que usted haya puesto en esas Biblias, no fue dada cuando usted, ¿no es cierto?, se convirtió, porque después ha seguido pecando. Tampoco fue, ¿no es cierto?, cuando murió el pecado la última vez que los confesó todo delante del Señor. Acuérdese, hemos seguido pecando. Ahora la respuesta la tiene el propio apóstol Pablo, ahí en el capítulo 6, en el versículo 3, que dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y ahí está la clave. Ahí está la clave de cuando nosotros morimos al pecado. Cuando nosotros nos hemos bautizado, no se trata de sacar un pecador, de que entre un pecador seco y sale un pecador mojado, ni mucho menos, sino que por el contrario, entra uno muerto, es muerto al sumergirlo, y al levantarlo, ¿no es cierto?, entra en la novedad de vida que es Cristo Jesús, que es la nueva vida. Sepultado juntamente con Él, dice el apóstol Pablo, para muerte. Resucitado juntamente con Él para andar en novedad de vida. ¿Sabe qué? Nuestro viejo hombre fue crucificado para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Puede que pequemos, pero no servimos al pecado. Y en Romanos 6 también nos sigue hablando que el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Cuándo murió usted? No, porque está vivo. Entonces no se refiere a la muerte física, sino que a esa muerte espiritual que se produjo en el bautismo. Usted allí murió para el mundo, para el diablo, para el pecado, y resucitó para Cristo. Así también, Romanos 6, capítulo 11 al 14, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, es decir, no mande más el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Esa es una responsabilidad personal. Usted no puede presentar sus miembros como instrumentos del pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, para que el pecado no se enseñoree de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino que bajo la gracia. Entonces, yo bajo la gracia, usted bajo la gracia, ¿qué es lo que hace? Usted ahora vive para Cristo, vive para Dios, con muchos problemas quizás, con muchas dificultades, con muchas luchas,
en este proceso de santificación, porque en la santificación somos todos santos al principio, pero seguimos siendo santos y aumentamos nuestra santidad y profundizamos en nuestra santidad a través de nuestra vida en el Señor, considerados muertos al pecado. No es que estemos muertos propiamente tal al pecado, o sea, ya no pequemos más, sino que mi posición con respecto al pecado es que ya no lo quiero. No lo quiero. Ya estoy ahora vivo para Dios, yo vivo para el Señor. Vivimos para Cristo, vivimos para que no reine nunca más el pecado en nosotros, para obedecerlo en todo lo que Él nos pueda presentar, sino que ahora nos presentamos vivos ante Dios. ¿Cómo? Poniendo nuestros miembros a disposición o como un instrumento, dice el apóstol Pablo, de la justicia de Dios, porque estamos bajo la ley y no bajo la gracia. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que usted hace? Que todos sus instrumentos, que su mente, que su corazón, que sus oídos, ya comienzan a vivir un proceso de santificación. Por eso que muchas cosas del pecado ya no las soporta. Por eso que muchas cosas del pecado ya son parte de la historia del pasado. Por eso que muchas cosas del pecado que antes fueron tremendamente importantes, hoy solamente son un mal recuerdo para todos nosotros. Porque estamos casados con el pecado. Por eso que el apóstol Pablo toma el ejemplo del matrimonio. Él dice que la mujer, mientras su esposo viva, está sujeta al esposo. Pero si él es muerto, es ridículo que lo obedezca. ¿Por qué? Porque está muerto. Nosotros hemos muerto a la ley. Entonces ya no le obedecemos a la ley. Y a lo mejor, qué sé yo, el marido gritaba o hacía un ruido y la mujer se sobresaltaba, y hoy día, ¿no es cierto?, puede escuchar el mismo ruido y se sobresalta, pero su marido está muerto. Y ya no le obedece, o no tiene la condición moral para obedecerle. ¿Por qué? Porque su marido ya ha fallecido. Ahora ella es libre incluso de casarse con otro. Por eso que nosotros nos casamos con el Señor, de tal manera que ahora Él es nuestro esposo, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Como dice la palabra de Dios, ahora somos de Cristo. El apóstol Pablo también coloca otro ejemplo, el ejemplo del pecado y la ley. Siendo honestos con nosotros mismos, aún pecamos, a pesar de haber sido bautizados en el Señor. Y a pesar de habernos considerado muertos al pecado, de creer en el Señor, de tener dones, de hablar en lengua, de ir a la iglesia, de diezmar, etcétera, 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 aún pecamos, aunque no queramos. El apóstol Pablo nos enseña que esto no es un autoengaño. No es decir, me estoy autoengañando a mí mismo porque soy el mismo de siempre, porque no es el mismo de siempre. Usted ha cambiado de dueño. Ahora, Cristo es su dueño, no el pecado. Entonces, la realidad es que es vencida la muerte, la ley y el pecado. No por nosotros, no la matamos nosotros mismos, sino que Jesús la mató por nosotros. Seguimos pecando porque el pecado habita en nosotros. Nos engañó anteriormente y nos quiere seguir engañando nuevamente. Nos engañó por medio de la ley, nos hizo tontos por medio de la ley, porque lo que no estaba en la ley no era pecado, pero al ser incorporado a la ley, eso hizo que nosotros fuésemos engañados y pecáramos y siguiéramos pecando. Según el ejemplo, él no codicia, o él no codiciaba, porque no era pecado. Pero cuando supo que era pecado, quedó sujeto a la ley. O sea, hay muchas cosas que nosotros no sabemos o no intuimos. Y sin embargo nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es una ofensa a Dios, de tal manera que se hace necesario, ¿no es cierto?, que nosotros nos demos cuenta de nuestras faltas, de nuestras transgresiones, y podamos, ¿no es cierto?, de una u otra manera estar al orden o en el orden del Señor, que es lo que Él quiere. La ley está en la mente. Ahora, si no estuviera esa ley en la mente, esa ley en nuestros corazones, podríamos hacer lo que quisiéramos, porque no está esa ley, pero esa ley está.
Esa ley está. El muchacho, nadie le enseñó a mentir, sino que mintió. El muchacho robó, nadie le enseñó a robar, pero robó. ¿Por qué? Porque está la ley escrita en sus corazones, en su mente. En cambio, con el Señor nos damos cuenta de que esa ley ha sido vencida y hemos muerto a la ley del pecado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo exclama en Romanos 7, en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La Biblia textual dice, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y es que se produce que en nosotros hay dos leyes, la ley del cuerpo, la ley que nos incita al pecado, pero está la ley de la mente con la cual queremos servir a Dios. ¿Y quién es aquel que nos puede sacar adelante de todo ello? Es algo que estaremos viendo en nuestra próxima cita junto al libro de Romanos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. En esta sección, nuestra hermana Ada Acuña compartirá con nosotros la palabra de Dios. Hola, que el Señor les bendiga. Es un placer para mí estar nuevamente frente a ustedes compartiendo de la palabra del Señor, que es importante para nuestra vida espiritual, cada día ir aprendiendo más y más de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a tomar la base bíblica para este mensaje que lleva por título Evangelio, una nueva noticia, una buena noticia. Y vamos a tomar el versículo bíblico de Marcos capítulo 1, versículo 1, que es tan sencillo como principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Imagine usted que estando desahuciada de la ciencia médica, que ha sido enviado o enviada a su hogar a morirse, repentinamente aparece una cura, un antídoto, el cual se le administra y después de hacerse los chequeos correspondientes se descubre que su enfermedad ha sido vencida. ¿Cómo se siente? Ahora otro ejemplo. Imaginemos que usted ha pasado muchos meses sin trabajo y ya en la desesperanza porque está faltando para su hogar, para su familia, y después de haber recorrido y dejado los pies en la calle, como se dice, buscando trabajo, un día le responden y le responden a los tantos currículos que ha entregado quizás y la citan para empezar a trabajar. ¿Cómo se siente? En ambos casos, las buenas noticias cambian su vida rotundamente y para mejor. Una buena noticia provoca un desenlace totalmente opuesto a lo esperado. En el primer caso se esperaba la muerte y con este antídoto cambia rotundamente la situación. En el segundo caso estaba destinado a la desesperanza, a la pobreza, a quizás qué cosa, y también esta noticia de trabajo cambia para mejor la situación. ¿A cuántos de nosotros nos gusta recibir buenas noticias? Yo creo que a todos nos agrada recibir buenas noticias. Hoy yo quiero darles una muy buena noticia. Pero antes debemos conocer cuál es la situación en la que estamos, en la que nos encontramos como humanidad. Y en esto vamos a tomar lo que hemos aprendido en los estudios bíblicos que está llevando a cabo el profesor Juan Baños en los capítulos anteriores de este programa. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué esperanza tenemos? Como el primer caso que decía, está destinado a la muerte. Y en este caso, porque todos pecaron, todos estamos destinados a la muerte, a estar destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa estar destituidos de la gloria de Dios? Sencillamente significa estar separados en sentido opuesto a Dios.
Y todo esto es porque el hombre desobedeció y siguió su propio camino. Dios le dijo al hombre cuando lo puso en el huerto del Edén, no comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Dios le dio una advertencia y le dijo, el día que lo hagas, ciertamente morirás. Sin embargo, el hombre hizo todo lo contrario y comió del árbol de la ciencia del bien y el mal. Por esta razón es que fuimos separados de Dios y nos morimos espiritualmente. Y fuimos separados, como decía, de la gloria de Dios y sin ninguna esperanza. Ahora bien, veamos cuál es la buena noticia. Como decía el título, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Veamos un poco o profundicemos un poco con respecto a esta palabra Evangelio. Algunos piensan que Evangelio es un género literario, obras que cuentan la historia de la vida y de la enseñanza de Jesús. La palabra Evangelio es una de las muchas palabras que ya existían en el tiempo antiguo y que el cristianismo incluyó en su terminología. El término griego euangelion, evangelio, significa buena noticia, anuncio alegre, y se relacionaba frecuentemente con los emperadores romanos. Recordemos que el emperador o los emperadores romanos se consideraban dioses, se consideraban Dios, Señor del mundo, salvadores y libertadores ellos en su tiempo. Desde su punto de vista, el mundo estaba lleno de bárbaros incivilizados a los cuales había que conquistar para incorporar y para agrandar el reino o el imperio de ellos. Así pues, cada vez que el emperador o estos hombres salían a conquistar y volvían victoriosos en una victoria militar, en las cuales ellos extendían su reino, su imperio, se proclamaban las buenas noticias, o sea, el Evangelio. El mundo en ese entonces estaba siendo transformado en un lugar mejor debido al César, y esto había que anunciarlo para que la gloria del César siguiera creciendo y siguiera siendo el más grande, ¿cierto? Podemos entonces imaginarnos el impacto que estas palabras, la base bíblica que hemos leído, que es como comienza el Evangelio del libro de San Marcos, podemos imaginarlo el impacto de que Marcos usara esta palabra Evangelio para introducirla en la terminología cristiana, porque ellos habían escuchado con mucha frecuencia esta palabra, pero refiriéndose al Evangelio del César. Pero ahora Marcos había cambiado completamente la frase y le estaba diciendo que no eran los emperadores romanos los que iban a traer salvación al mundo, sino Jesucristo, el Hijo de Dios, y que por lo tanto había una alternativa al Evangelio del César, el Evangelio de Jesucristo. Ahora, la buena noticia. Dios nuestro Padre nos ofrece el remedio para esa condición caída del hombre por causa de la desobediencia, lo que vimos al principio. Y esta solución o este remedio, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo que estoy seguro que todos lo sabemos de memoria, ¿cierto? Pero nos podemos dar cuenta que en este versículo está el remedio para nuestra condición caída. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, el remedio para nuestra condición. ¿Y cuál? La solución de Dios es la que proporciona todo lo necesario al ser humano, todo lo que el ser humano necesita.
Esta solución, o sea, Jesucristo, es todo lo que el ser humano necesita, porque Jesucristo trae vida, libertad, paz y perdón. Con respecto a la vida, Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo, dice Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Un tercer versículo, Juan 6:47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué nos trae este evangelio? Vida. Y con respecto a la libertad, Juan 8:34-36 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Y es lo que vino a hacer Jesucristo, a darnos libertad. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Con respecto a la paz, Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Qué paz nos deja el Señor Jesucristo? No la que da el mundo, sino que una mejor. Y Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por supuesto vamos a tener aflicciones como veíamos en unos capítulos anteriores o mensajes anteriores. Claro que vamos a tener aflicciones, dificultades, pero la paz de Cristo es la que también nos lleva a seguir adelante. Y por último, con respecto al perdón, Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué noticias tan buenas recibimos? Noticias de salvación en general, noticias de vida, noticias de libertad, noticias de paz, noticias de perdón. Termino leyendo, mis hermanos, Juan 1:9-13 dice, aunque la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Además, una noticia de adopción. Para finalizar, somos ahora hijos y herederos. Hermana, hermano, ¿qué hacemos con este Evangelio de Jesucristo? ¿Qué hacemos con esta fabulosa noticia de salvación? Simple, compartirla. Que el Señor les bendiga. Hemos llegado al final de este capítulo. Los espero el próximo domingo para continuar con nuestros estudios. No olvide leer Romanos. Que Dios le bendiga. Adiós. Bueno, filmación número 2. El anterior no tenía audio. Se nos olvidó prenderlo. Lamentable. Tendré que hacerlo de nuevo. Ahora no me digan que no estaba grabando. Ya. ¿Micrófono prendido? Hasta ahora todo bien. Luz, cámara, Acción. Ya viste, ya hice.